¿qué tal? Hoy vamos a ver un poco de conjuntos. En matemáticas llamamos conjunto a una colección de elementos. Ahora bien, ¿qué queremos decir con colección y qué queremos decir con elementos? Voy a poner ejemplos más bien, ¿no? Entonces, digamos que llamo a el conjunto de las letras del alfabeto. Entonces es claro que el conjunto A va a tener como elementos a la A, a la B, a la C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Esos son todos los elementos. Entonces vean, primero que nada, la letra A, o en general las letras mayúsculas, van a representar los conjuntos. Y las letras minúsculas van a representar los elementos. Entonces, tengo este conjunto, el de las letras del alfabeto. Puedo tener otro conjunto que sean, por ejemplo, las vocales. Entonces, B consta de A, B, no, ya la estoy regando, ya ven. A, E, I, O, U. Entonces, vean otra cosa, que puedo definir un conjunto por comprensión. O sea, lo que hago es una descripción única de los elementos, o lo puedo hacer por extensión. Por extensión es dar una lista de los elementos, ¿sí? Entonces, en este caso, cuando defino el conjunto B, si yo digo que son las vocales, aquí estoy definiendo el conjunto por comprensión. Mientras que aquí lo estoy definiendo por extensión. Entonces, de cualquiera de las dos formas, el conjunto es el mismo. Ahora bien, para definir un conjunto por comprensión es necesario definirlo en forma única. Es decir, no debe de haber ninguna ambigüedad con respecto a cuáles son los elementos. Entonces, por ejemplo, aquí yo dije que el conjunto B son las vocales. Bueno, pues yo sé que A es un elemento del conjunto B. Entonces, esto quiere decir que es elemento. Mientras que B no es elemento del conjunto B. Entonces, no es elemento.
Se dice así que es elemento, o a veces también que se dice que pertenece y que no pertenece. Entonces, los elementos de un conjunto pueden describirse o pueden darse en una lista. Aquí ya vimos que un conjunto puede, para darlo por extensión, abrimos una llave, damos una lista de los elementos. Se me ocurre aquí los elementos sean estos. Estos son los elementos del conjunto C. A veces es fácil darlos por comprensión, como aquí. Yo digo que son las vocales y entonces todo el mundo sabe. Y a veces no es fácil. Aquí en este caso, pues no es tan fácil sin listarlos. Yo podría decir C es el conjunto de letras del nombre Charlie. Pero bueno, en este caso de todos modos aquí estoy diciendo cuáles son esas letras, entonces no gano nada. Y pues entonces es mejor darlo como lo estoy dando aquí por extensión. Sin embargo, a veces hay conjuntos que solo se pueden dar por comprensión, que no se pueden dar por extensión. Entonces también puede pasar esto, puede pasar que no podamos dar un conjunto por comprensión porque es difícil de escribirlo, o que no podamos dar un conjunto por extensión porque es imposible listar los elementos. ¿Cuál? Por ejemplo, uno muy conocido es este. Este es el conjunto de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? Los números naturales son los que usamos para contar. Entonces, algunos ejemplos de estos números son, bueno, pues empezamos a contar desde el 1. 1, 2, 3, 4. Pero obviamente que no podemos dar todos los elementos porque hay infinidad de números. Entonces, en este caso, estos 3 puntos que pongo aquí, pues lo que quieren decir es que tenemos idea, sabemos qué sigue. Sin embargo, no se pueden listar todos los elementos. Entonces, no se pueden listar. Entonces, solo se puede por comprensión, diciendo cuáles son, que sabemos de cualquier forma. Vamos a saber que un número es o no es elemento de este conjunto. Por ejemplo, yo sé que el 5.637.948 es un elemento de este conjunto. Sin embargo, el número 3/4 no es un elemento de este conjunto. Este no es un número natural. Tampoco lo es el número pi. El número pi no es elemento de este conjunto, etc. Entonces, este conjunto solo se puede dar por comprensión porque no se pueden listar todos sus elementos. Sin embargo, bueno, a veces, como en este caso, podemos intentar dar una idea de cómo sería la extensión. Ahora, también aquí lo estoy describiendo con palabras. Se puede también poner en esta forma. Yo digo,
bueno, de hecho, más bien sería con el signo de igual. N es el conjunto de todas las X, tales que X son, bueno, X es un número entero. Y de hecho así es como vamos a preferir dar un conjunto por comprensión, ¿sí? Entonces, recuerden, esta barra se lee como tal que. Ajá. Entonces, X tal que X es un número entero. O, por ejemplo, yo puedo, en los que tenía anteriormente, A es igual al conjunto de X, aunque no estoy refiriendo específicamente a la letra X, sino X es una variable, entonces son todas las X tales que X es una letra del alfabeto. O el conjunto B que también definí hace rato. Bueno, X tal que X es una vocal. Entonces, ya sé que aquí se ve medio extraño porque X no es una vocal, obviamente, pero lo que quiero decir es que aquí vamos a utilizar como variable a X para decir que X va a tomar los valores A, E, I, O, U en este sentido. Mencioné las letras del alfabeto porque es un conjunto conocido y que se usa mucho, pero bueno, hay conjuntos de otro tipo. Se me puede ocurrir, digamos, que E es el conjunto de X tal que X es un estado de la República Mexicana. Entonces, claramente sabemos que, por ejemplo, Oaxaca, pues es un elemento de, mientras que Nueva York no es un elemento de, que Nueva York no es un estado de la República Mexicana. O que, bueno, ¿para qué vamos tan lejos? Yo sé que Cancún no es un elemento de, ¿por qué? Porque Cancún no es un estado, etcétera. Entonces, aquí lo estoy dando por comprensión. Lo podría dar por extensión. Podría decir es Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, bueno, etcétera. Claro, aquí no lo hice, pero bueno, si se acuerdan de sus clases de geografía, pues verán que este elemento tendría todos y cada uno de los estados, pasando por Oaxaca, que puse aquí, o Campeche, o Nayarit, etcétera. Todos los 31 estados. La Ciudad de México no se considera estado, al menos hasta ahorita. Entonces, sabemos cuáles son los elementos y cuáles no son elementos aquí. Bueno, ahora, otra cosa que va a ser importante es esto, la cardinalidad de un conjunto. Entonces, esto se da así. Y bueno, pues esto lo único que quiere decir es cuál es el número de elementos. Entonces,
el conjunto A, que definí hace un rato, ¿qué cardinalidad tiene? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? Bueno, pues hay 27 letras. ¿Cuál es la cardinalidad del conjunto B? B son las vocales. Entonces en B hay 5 elementos. ¿Cuántos hay en ¿cuál era C? Ah, las del nombre Charlie. Entonces son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La cardinalidad de C es de 7. ¿Cuál es la cardinalidad de E? Es 32. Ojo, ¿cuál es la cardinalidad de este conjunto, de N? Bueno, pues la cardinalidad de N es infinito. Hay infinidad de elementos. Infinito no es un número, infinito solo es un símbolo. Entonces, como tal, no podemos hacer operaciones. O sea, el 27 aquí y el 5 los puedo sumar, restar, multiplicar, dividir. Este no se puede sumar, ni restar, ni multiplicar, ni dividir, ni nada. Entonces, tengan cuidado. Este no es un número, es un símbolo únicamente. Y bueno, pues aquí solamente lo utilizamos para decir que hay conjuntos que tienen infinidad de elementos. Entonces, esto es con respecto a los conjuntos, cómo se definen, y otra cosa es cómo se representan. Los conjuntos se representan con algo que llamamos diagramas de Venn. ¿Qué son los diagramas de Venn? Los diagramas de Venn pues son representaciones que hacemos. Entonces aquí tengo algo. Ojo con esto, aquí cuando yo decido cuál va a ser mi conjunto y a partir de allí hacer cosas, a veces este se le llama el conjunto universo. Y yo aquí puedo definir cosas. Entonces, por ejemplo, yo podría tener aquí en el conjunto universo, no me refiero al universo físico, no me refiero a las estrellas y galaxias y planetas y demás cosas. Yo decido un universo, entonces, por ejemplo, puedo decir que el universo aquí sean todas las letras. Y entonces, si yo decido que sean todas las letras, bueno, pues voy a tener a la A, la B, C, D, etcétera. Pero también, pues también son letras, también puedo tener alfa, beta, gamma, delta, etcétera. Puedo tener, bueno, no me sé los nombres, pero puedo tener las letras del alfabeto con el que escriben los rusos, o puedo tener las letras con las que escriben los hebreos, o los árabes, etc. Y va a ser un universo muy grande, pero es un universo finito, ¿sí? Yo puedo decir que mi universo sean únicamente las letras del alfabeto en español. Entonces aquí, bueno, de hecho este coincide con el conjunto A que definí hace un rato, y entonces aquí voy a tener A, B, C, etcétera. Pero yo sé, por ejemplo, que la M es un elemento de A, pero yo también sé que alfa no es elemento
de A, o que pi no es elemento de A. Pi la letra, no el nombre. Bueno, ninguno de los dos lo es. Entonces, esta es la representación principal, el universo. Luego, si ya hice eso, ahora, por ejemplo, yo voy a hacer otra cosa. A ver, yo tengo la A, la B, la C, etc. Bueno, aquí voy a representar B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, N, P, Q, a ver, esta es la G, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Entonces, claramente acá tengo el universo que coincide con la A y este es el conjunto B, que son solo las vocales. También podría, aunque aquí está medio difícil porque no las acomodé así, podría ver cuál es el conjunto C. El conjunto C, que son las letras con las que escribimos Charlie, esas también formarían otro conjunto. Entonces, esta es otra forma de representar conjuntos. A ver, voy a tratar de representar acá los conjuntos que tenía hace rato. Entonces A, I, O, U, luego tengo C, H, R, L, y entonces aquí este va a ser el conjunto B y estas forman el conjunto C y todas las demás van afuera. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, N, O, P, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Entonces aquí tengo todos los elementos del conjunto universal y luego tengo B y C, etc. Los diagramas de Venn me van a servir para representar tanto el conjunto universal como estos otros conjuntos que yo estoy describiendo acá. Entonces, por el momento, aquí vamos a dejar esta clase.